Buen día de Dios. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Antes de Mediodía de Fides. Un abrazo. Menos para los que dicen que el COVID no existe. 10:20 nos han fustigado duro después de la entrevista, ¿no? A este grupo de político en Cochabamba que tuvo la oportunidad de realizar una marcha quemando el tema de los barbijos y diciendo que el COVID no existe. Con dos científicas argentinas que llevaron adelante la comparación de las vacunas. Y claro, la pregunta de fondo fue, ¿qué tan confiable es el Sputnik 5? ¿Qué cree usted que contestaron? En instantes nada más va a tener esta entrevista acá con nosotros. Mire que tenemos hasta el mediodía y comenzamos inmediatamente a hablar de esta reunión que próximamente el COE tendría, el Centro Operativo de Emergencia, definiendo nuevas medidas en el marco de la pandemia en La Paz. El alcalde Luis Revilla ha enviado una invitación y con carácter de urgencia ha pedido una reunión del COED para hablar sobre esta posibilidad. Cuarentena rígida. ¿Se puede? ¿Se debería? ¿Cuarentena rígida? Vamos a escuchar al alcalde Luis Revilla, por favor, a continuación con esto. Alcalde, buenos días. ¿Cuál es la posibilidad de una cuarentena rígida en La Paz que sobre todo sectores médicos están pidiendo? Buenos días, John. Ayer hemos tenido una reunión del COE municipal en la que hemos visto las distintas alternativas que pasan por poner mayores restricciones a la circulación vía controles de carnet, reducir los horarios de trabajo, sobre todo en la administración pública central. Bueno, restricciones que necesitan, además de la coordinación con el gobierno y con la propia Policía Nacional para los controles. Pero evidentemente otra de las alternativas es la dictación de la cuarentena rígida, al menos durante 5 días, como han planteado además los especialistas y los médicos el día de ayer. Lo que ocurre es que nuestra relación tan estrecha de trabajo, de actividades con la ciudad del Alto y con el resto de los municipios del área metropolitana, nos obligan a que esta tiene que ser una decisión asumida en el COE departamental, donde participa el gobernador, la Asociación de Municipios, el Alto, etcétera, etcétera, porque no tendría mucho sentido que asumamos esta cuarentena solo en la ciudad de La Paz y no se haga en el resto del área metropolitana, justamente por esta correlación de actividades tan cercanas que existen, sobre todo entre las dos ciudades. Por eso he solicitado que el día de hoy o a más tardar mañana se haga una reunión de emergencia del COE departamental para que podamos considerar estas alternativas y tomar una decisión ante la escalada muy preocupante de casos que tenemos, por supuesto, en La Paz. Alcalde, las voces son fuertes. No se puede parar, dice todo el movimiento económico que está ya muy maltrecho después de la primera parte de la pandemia, ¿no? Sí, pero no nos olvidemos que en la primera ola hemos tenido una cuarentena que ha durado casi un mes, ¿no? Y luego se ha ampliado. En este caso estamos hablando de 5 días, de 7 días como máximo, una semana, que eso daría tiempo a que el personal médico se reorganice un poquito, tenga un respiro, pero también ayuda mucho a cortar la cadena de contagios. Entonces no estamos hablando de una cuarentena indefinida ni de mucho tiempo, estamos hablando de 5 días que al menos pueda permitir un respiro al sistema de salud, pero que ayuda significativamente con la no circulación de las personas en las calles a cortar la cadena de contagios. Entonces, creo que es una cuarentena distinta a la que se ha dado con motivo de la primera ola, si es que efectivamente esto fuera lo que se considera en el COE departamental. Alcalde, entiendo que tiene que haber un entendimiento entre el Alto y La Paz, que hay algunas actividades propias y tradicionales que se vienen, como el caso de la Lacita, por ejemplo. Sí, por supuesto, tiene que haber un entendimiento no solo en el Alto, La Paz, el área metropolitana y también la relación con otros municipios, hacia el norte de La Paz, hacia el altiplano. Por eso tiene que ser una determinación a nivel departamental. En el caso de la Lacita, el argumento que tienen, y que es un argumento válido hasta cierto punto de parte de los artesanos, es que la feria de la Cita es como cualquier otra feria, es como un mercado, es como los justos, y por lo tanto ellos plantean que hayan mayores
restricciones más bien en las medidas de bioseguridad, en el uso de barbijos, etcétera, para la realización de la feria. También está la alternativa de postergarla. No sería la primera vez que la cita no se realiza en el mes de enero. Han habido oportunidades que se ha desarrollado a mediados de año, incluso en octubre en algún año por determinadas circunstancias. Así que esto es lo que estamos discutiendo con ellos. No hay que olvidarse, John, que la celebración de la cita tiene además connotaciones culturales muy fuertes arraigadas en nuestra población. Para algunos será solamente ir a comer choclo con queso y jugar canchitas en la noche, no, pero para otras personas tiene que ver con sus profundas convicciones culturales y religiosas, y por supuesto eso es un tema que también hay que considerarlo. Ojalá tomemos de manera conjunta la mejor decisión posible para evitar que tengamos dificultades con motivo de la cita, pero bueno, estos son los temas que están todavía en discusión con ellos. Alcalde, La Paz y el Alto. Ok, ¿y qué sucede hacia afuera, digamos, de la ciudad de La Paz y el Alto? ¿Se prevé alguna coordinación para ya pensar en algo nacional? No, en el COE departamental participan la Asociación de Municipios del Departamento, las autoridades de La Paz, del Alto, la Gobernación, el CEDES, etcétera, todos los involucrados en el departamento. Las decisiones tienen que tomarse a nivel de cada departamento y se evalúan, por supuesto, las condiciones y las características y las circunstancias que existen en cada departamento para tomar determinaciones. Este es un tema estrictamente que lo vamos a discutir a nivel de La Paz. Bueno, algunas sugerencias saldrán, me imagino, a los otros departamentos para hacer una fuerza común, alcalde, ¿no? Seguramente que sí, seguramente que sí. Alcalde, esta reunión a la que está llamando, entonces, ¿podría ser entre hoy y mañana? Sí, he solicitado que se convoque una reunión del COE, eso tiene que hacerlo el gobernador entre hoy o mañana a más tardar, para que podamos tomar decisiones lo más pronto posible. Muchas gracias, alcalde, que tenga un buen día. Gracias, John, buenos días también. Bueno, 10:31, gracias al alcalde de La Paz, gracias al alcalde de La Paz. Hay que tener en cuenta que La Paz ha pasado a ser el departamento más riesgoso en este momento con el tema del COVID por la cantidad de contagios que se han presentado en las últimas horas. El país se registra hasta anoche 1.098 contagios de COVID y La Paz concentra la mayor cantidad. Sí, La Paz desplazó a Santa Cruz y concentra la mayor cantidad de casos de la jornada. Suman 443, mientras que en Santa Cruz hay 327 nuevos contagios. La cifra acumulada de decesos por la pandemia ya está bordeando los 9.400. Y preguntamos, ¿usted estaría de acuerdo en ir a una cuarentena rígida de 5 días en La Paz? Hemos lanzado una encuesta hace segundos nada más en @JohnArandia, que es el Twitter, @JohnArandia, dice, ¿estarías de acuerdo en ir a una cuarentena rígida de 5 días en La Paz? Ya tenemos 13 votos y el 76% dice sí y el 15% no, y no estoy seguro 7.7%. Si tienes Twitter, nos gustaría saber qué estás opinando. Gabriela Pérez, bueno, el alcalde llama a esta reunión del COE, pero no se va a realizar hoy, se realizaría mañana, tenemos entendido. Estás tú con los detalles. Gabriela Pérez, buenos días. Gracias, John. Así es, desde el CEDES se confirmó el dato. Este martes se reúne el Comité de Operaciones de Emergencia de La Paz para definir nuevas medidas de control y prevención del coronavirus. Ramiro Narváez, director del Servicio Departamental de Salud, anticipó que se definirán nuevas medidas de control y supervisión dentro de las competencias de los municipios de La Paz y el Alto y la policía para que la población cumpla las medidas de bioseguridad. Observa, por ejemplo, que exista vía libre para fiestas o aglomeración de personas. La economía es importante, dijo Narváez, pero sin salud no hay economía. Escuchemos las declaraciones del director del CEDES. Cerrados y aglomeraciones, y fundamentalmente mantener las medidas de higiene de manos, etcétera, etcétera. Creo que es responsabilidad de las autoridades, de los políticos, de los jefes gremiales, de las universidades y de todas las instancias evitar aglomeraciones. No se pueden aceptar que se hagan filas enormes o reuniones grupales donde se ponga en riesgo a la población. Por eso estamos solicitando la historia de la reunión del COE departamental para el día de mañana, ventilar todos estos aspectos que hacen a las recomendaciones de los epidemiólogos ustedes,
para que se extremen medidas de control y de supervisión dentro de las competencias del gobierno municipal de La Paz Alto, de la comandancia de la policía y de todas las instancias, para que la gente entienda de una vez por todas que de su comportamiento depende. La Paz está en la fase 4 de la pandemia, se podría mantener en un periodo de 3 a 4 meses. El CEDES estima el pico de la segunda ola para finales del mes de febrero y principios del mes de marzo. El departamento ingresó a la semana 1 del 2021 con 2.532 nuevos casos, 23% de incremento en relación a la semana pasada. La letalidad en el área urbana se mantiene en 3% y en el área rural el 5%. Una tasa sostenida de casos de 2.4%. Este es un dato muy importante. Un enfermo está contagiando a 3 personas, una tasa de incremento promedio de casos de 7%. Los municipios más afectados son La Paz, El Alto y Biacha. Se confirma entonces la reunión del ECOET para este martes. John, información importante que se registra a esta hora. Con este panorama retorno con usted. Según los datos, una persona está contagiando a 3. Así está el nivel de contagio en La Paz. Por favor, cuídese, cuídese. A ver, tenemos pronunciamientos durante esta mañana. Uno de los primeros pronunciamientos llega desde la Sociedad Boliviana de Neumología en Santa Cruz. ¿Qué dice la Sociedad Boliviana de Neumología? Dice, a través del Colegio Médico de Bolivia, las autoridades nacionales, departamentales y municipales, pedimos la declaración inmediata de cuarentena rígida como medida para disminuir el índice de contagios en la población general y precautelar al personal de salud que tiene que lidiar con la población que no cumple las normas mínimas de bioseguridad. Exigir a nuestras instituciones restringir la atención médica solo a casos de urgencia y trabajo en turnos mínimamente intermediarios para disminuir la exposición del personal de salud al SARS-CoV-19 en los centros de atención médica y exigir además pruebas semanales para el personal médico. Hay algo que decir, hay más pruebas, ¿no? Hay más kits para hacer las pruebas. Un avión de Boliviana de Aviación ha estado en Asia el fin de semana, creo que ya está de retorno y el presidente lo ha confirmado, el presidente Arce está trayendo más pruebas para el tema del COVID. 9:36 minutos, 9:36. Pero esto sucede, escúchenlo bien, esta es la otra sentida preocupación. Esto está sucediendo en las ciudades. Si se fijan ustedes, estamos hablando de La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, y no tenemos datos certeros del área rural. ¿Qué está pasando en el área rural? Esta es una sentida preocupación, por lo tanto, volvemos a decir desde Fides, las cifras no son confiables. Es mejor confiar en que son más que las que nos están presentando todos los días. ¿Qué pasa en el área rural? Estamos con don Justino Zambrana, presidente de la Asociación de Pueblos Guaraníes de Bolivia. Estamos hablando del sur del país. ¿Qué pasa en el área rural, don Justino Zambrana? Un gusto saludarle. Buen día, bienvenido a Fides. Buenos días, don John. Un saludo grande para usted, a toda la población que nos escucha en este momento, que sintoniza la radio Fides más que todo. Como decía usted, preocupante la situación que pasa en nuestro país, en el mundo, con esta pandemia. Bueno, es la segunda olada, como dice, que está llegando este contagio. Si uno hace el seguimiento en los departamentos como Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, no hay una información real, ¿no? En los COE o en los seres que están manejando la información. Es por eso que la preocupación de nosotros, en los 3 departamentos donde se encuentra la nación guaraní, estamos preocupados por esta situación, a pesar en este momento que tenemos que actuar con precisión más que todo en los temas, ¿no? En lo que está pasando. Por ejemplo, la Asamblea del Pueblo Guaraní hace un mes y medio o más de 2 meses hemos entregado un diagnóstico sobre la situación de la salud y más que todo el tema de pandemia, pero también hemos hablado de temas alimentarios para los pueblos indígenas, porque usted sabe bien que los pueblos indígenas tienen su particularidad en esta situación, en todo sentido, tienen su particular de forma de ser
en forma de cómo estamos nosotros en las comunidades, son dispersas las comunidades en el territorio, en área rural. En sentido, nosotros hemos hecho en forma propositiva, hemos planteado una alternativa de cómo vamos a enfrentar a esta pandemia. Se ha hecho un plan, se ha hecho un diagnóstico real para que el gobierno nacional, a la cabeza del ministro de Salud, tome las acciones correspondientes conjuntamente con el COE, con los gobiernos departamentales, municipales, y trabajen de manera unida. Es lo que estamos pidiendo. Pero hasta ahorita, en tema de diagnóstico de situación actual, de cada uno de lo que está pasando, del contagio en las comunidades, no se lo sabe así con información que se requiere, ¿no? Entonces, quizás lo que se está manejando a nivel nacional ni siquiera se está tomando en cuenta las áreas rurales. Tremendo lo que me dice. A ver, aquí en las ciudades estamos acostumbrados a recibir el reporte de la noche, de los casos de los cuales se tiene conocimiento. En el área rural no hay estas cifras, las alcaldías, las gobernaciones, ¿qué hacen? Hay una total irresponsabilidad, ¿no? Hay una irresponsabilidad de parte de los gobiernos municipales, toda la región autónoma, de la región chaqueña, donde está en la Asamblea del Pueblo Guaraní. Si bien haya una pequeña atención, podemos decir, pero no lo hace con esa responsabilidad. Y ahí acabamos de reportar, nosotros acabamos de llegar a la ciudad de La Paz, nos acaba de reportar de que hay comunidades, por ejemplo, lo que es la autonomía de Yambay, ahora Querema y Yambay, lo que es Gutiérrez, no se está reportando como debe ser reportada, ¿no? Y sucesivamente los demás, como demás comunidades, por ejemplo, donde operan también las empresas petroleras. Entonces son unas situaciones muy preocupantes para nosotros, para nuestro país. La Asamblea, es por eso que nosotros como Asamblea del Pueblo Guaraní hemos hecho este diagnóstico para ayudar al gobierno nacional para que las ayudas en tema medicamentos, en tema personal de salud, incremente las contrataciones, porque lo que en este momento nos está faltando son personal de salud en las áreas rurales, especialmente en las capitanías que estamos nosotros en nuestro departamento. Poca atención y solo se está reportando de las ciudades capitales, pero ¿qué pasa en las comunidades? Normalmente eso es lo que nos preocupa a nosotros como nación guaraní, que estamos en todo el saco boliviano. Tremendo lo que está sucediendo en este lugar. Bueno, pero este es solamente un ejemplo de lo que está sucediendo con toda el área rural en general en el país. No se tienen datos oficiales de lo que está aconteciendo en estos lugares donde tarda tanto en llegar la medicina. ¿Sabe Dios qué estará pasando ahí? ¿Cuántos decesos habrán, no? En el área del altiplano puede morir alguien y decir, la han embrujado, por eso se ha muerto, digamos, ¿no? ¿Y cuánta gente estará en este momento contagiada? Que es lo que todos nos preguntamos. Bueno, de todas maneras, pedimos a las autoridades también tener información del área rural y saber qué acciones se están tomando, no solamente con los pueblos del sur, en toda el área rural del país. Presidente, le mando un abrazo a usted por estos detalles. El ámbito político también está muy fuerte, ¿no?, en este lado sur del país. Si podría comentarnos algo, por favor, adelante. Sí, querido John, la verdad que nosotros con esta preocupación hemos venido a La Paz para decirle a la población paseña y a todo lo boliviano, hemos venido solicitando audiencia al nuevo presidente, nuestro presidente alemán Luis Arce, para que nos reciba y también expongamos nuestro problema. Ustedes saben bien de que la situación en el Chaco es bien crítico en época de sequía, por ejemplo, y otros temas que nos preocupan. Hemos mandado la carta también al vicepresidente del Estado Plurinacional, el hermano David Choquehuanca, para que nos atienda y trabajemos de manera efectiva el gobierno y la nación guaraní. En ese sentido, espero hoy día que nos reciba o mañana nos reciba y para de esa manera exponer lo que es el tema del COVID, cómo estamos allá. La distancia nuevamente nos preocupa, venir más de 1.000 kilómetros, llegar aquí, pedir las audiencias correspondientes nos preocupa y esperamos pues los ministros que nos están escuchando en este momento, o si nos escucha el presidente o el vicepresidente, nos pueda atender
porque nos preocupa lo que está pasando en el Chaco boliviano. Es más todavía de que hay enfermedades más, no solamente el COVID que nos ataca allá en el Chaco, ¿no? Está otras enfermedades. Ustedes saben bien el tema el dengue y sucesivamente otras enfermedades que nos ataca. El Chaco es sumamente de alta vulnerabilidad en tema de lo que es la enfermedad que nos preocupa, como Chaga, por ejemplo, ¿no? O sea, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, estamos con Chaga, mayor parte. Entonces el gobierno nacional lo tiene que mirar con prioridad este sector donde estamos viviendo nosotros allá en el área rural de nuestro territorio ancestral, ¿no? Gracias, presidente de la Asociación de Pueblos del Pueblo Guaraní, allá en el sur del país. Gracias, le enviamos un abrazo. Cuídese acá en La Paz, por favor. Tomen las medidas de bioseguridad. ¿Estaría de acuerdo en ir a una cuarentena rígida de 5 días en La Paz? Hemos preguntado a través del Twitter, @John Arandia. Tenemos hasta este momento, hemos puesto hace, ¿cuánto? Puede ser unos 10 minutos, ¿no? La encuesta. Ya tenemos 385 personas que han votado. 70%, 70.9%, casi 71 dicen que sí, 19,2 que no, y no está seguro 9%. Entre al Twitter @John Arandia y vote, le daremos estos resultados que son buenos, porque, claro, se habla de lo económico no puede parar. El alcalde dice sí, solo sería 5 días, de repente, para evitar cortar la cadena de contagios. Su voz y su voto es muy importante. A la vuelta, médicos se pasaron por encima ley nacional, se pasaron protocolos internacionales, se pasaron por encima una ley que hay en La Paz desde la propia gobernación en relación al dióxido de cloro. Cualquier paciente, reiteramos, hoy, cuyos familiares hallen en esta sustancia una posibilidad de sanar, puede pedirle al médico del clínico del hospital, decirle, quiero que deje entrar a tal médico que lo hace, y los médicos tienen que decir, ok. Pero se presentó un caso el fin de semana, donde médicos se opusieron y dijeron, no pues, dióxido no, por el prestigio del hospital. Le vamos a contar esta historia en instantes y lo que la justicia en las últimas horas ha determinado sobre este tema. El CDC, ya volvemos enseguida, 10:46. No se vayan, y más adelante, vacunas. Las 2 científicas argentinas que llevaron adelante el estudio comparativo de las vacunas, sí, también el Sputnik 5, estarán aquí en Fides, hablándole y diciéndole la verdad sobre las vacunas. Acompáñenos, por favor. Estamos ya con el doctor Gary Cordero y el doctor abogado Gabriel Justiniano, comenzando esta entrevista en Fides en la mañana de antes de mediodía. Doctor Gary Cordero, un gusto saludarle y bienvenido. Saludos para usted. Gracias, muy buenos días y feliz inicio de semana. Que sea un feliz inicio de semana, de verdad. Gracias. Doctor Justiniano, ¿cómo ha estado? Un gusto saludarle. Buenos días, bienvenido a Fides. Estimado John, buenos días. Gracias por el espacio y pues contento de poder estar en este lugar. Doctor Cordero, ya le adelantábamos algo a la gente de lo que sucedió en los últimos días antes de este fin de semana, ¿no es cierto? Cosa que nos gustaría analizar con usted, pero me gustaría que de sus palabras, doctor Cordero, porque usted ha sido el testigo de todo esto que ha sucedido, que le cuente por favor a la gente todo lo acontecido. Adelante, por favor, doctor Cordero. Bien, la situación es la siguiente. Felizmente, muchas personas... En Fides esta mañana tenemos el gusto de tener a 2 personalidades del mundo de la salud en la Argentina. Permítame presentarlas, por favor, que ya están compartiendo pantalla con nosotros esta mañana. Se trata de la doctora Mirna Biglione, que es investigadora del CONICET, como referente además de virus en la Argentina, este centro que es muy importante decirlo. El CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Y le doy la bienvenida, doctora, un gusto tenerla con nosotros. Muy buenos días, gracias por estar aquí el día de hoy. Muy buenos días, John, muy buenos días.
La doctora Laura Bober es también una científica argentina, pero que actualmente está en Houston, en los Estados Unidos. La doctora Bober ha llegado a ser presidenta de este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Una científica argentina también con nosotros esta mañana de Fides. Doctora Laura Bober, un gusto tenerla con nosotros desde Estados Unidos. Buenos días, John. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entramos en materia agradeciéndoles el haber aceptado esta entrevista. Doctora Bober, se ha llevado adelante una investigación, una comparación acerca de estas vacunas de las cuales está hablando el mundo, estas vacunas anti-COVID. ¿Cómo ha sido este trabajo para que usted nos cuente, por favor? Bueno, en realidad la idea surgió de todas las dudas que existen en muchas partes del mundo y sobre todo en Argentina, acerca de las vacunas que se van a recibir ahí. Entonces, mi idea inicial fue tratar de comparar las dos que se están ya administrando en Estados Unidos con la que se sabe que va a ir a recibirse en Argentina. Propuse esto, Mirna enseguida se sintió entusiasmada con la idea y entre las dos recabamos los datos disponibles, tanto científicos como los que encontramos en los sitios web de las diferentes compañías y los datos también disponibles de FDA y CDC en Estados Unidos y en la Argentina del Ministerio de Salud, que fue el que presentó datos referentes a la vacuna Sputnik V. Doctora Biglione, en este sentido, entonces, ¿qué se ha comparado? ¿Efectividad? ¿La manera de elaboración? ¿Cuáles han sido los puntos de comparación de estas vacunas en el trabajo que ustedes han hecho? Sí, nosotros, como dijo la doctora Bober, nos basamos también en los resultados publicados en las revistas científicas. Para la vacuna Pfizer y Moderna estaban publicados parte de los resultados de la fase 3 y para la vacuna Sputnik están publicados en una revista también internacional los de la fase 1 y 2. Así que basado en esos datos hicimos una tabla comparativa sobre la eficacia general en la prevención de la infección sintomática, los efectos adversos, el mecanismo de cada vacuna o la estrategia que se utilizó para cada una de ellas, las contraindicaciones, todas las generalidades que se puede esperar o que se necesita saber sobre una vacuna. Perfecto, doctoras. Vamos a empezar entonces a escudriñar, si me lo permiten, qué han encontrado ustedes en cada una de estas vacunas. Quisiéramos entrar primero en cómo se han hecho estas vacunas, ¿no? Desde el concepto mismo de quizás qué es una vacuna, doctora Bober, hasta las características de cada una. ¿Cómo se han hecho? Usted, por favor. Sí. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es un proceso por el cual uno administra o desafía al individuo que va a ser vacunado con un agresor, que puede ser un virus, puede ser una toxina, hay distintos tipos de vacunas. Ese desafío que se hace es inyectar al individuo con algo que dispare la respuesta inmune, que el sistema inmune nuestro reconozca como algo ajeno a nuestro cuerpo, y en una primera etapa el sistema inmune va a reaccionar, en una de las primeras etapas, porque es muy amplio el mecanismo, produciendo anticuerpos. Anticuerpos son moléculas que llamamos como parte de nuestro sistema de defensa y que van a tratar de rechazar a ese, o primero reconocerlo como extraño, y luego los mecanismos se disparan de tal forma que hay células que van a producir anticuerpos y otras células que van a producir directamente una respuesta inmune celular, luchando, como diría yo, cuerpo a cuerpo contra el invasor. En estas vacunas en particular, la de Pfizer y Moderna, digamos, contra el coronavirus hay básicamente los 4 tipos principales de vacunas que hay son: una, la más tradicional, que es inyectar un virus atenuado o inactivado, dependiendo del mecanismo. O sea, la vacuna de la gripe, por ejemplo, se basa en este tipo de plataforma.
Otra es inyectar directamente una proteína, o sea, un pedacito del virus, no todo el virus. Y hay vacunas parecidas a estas, pero están todavía en etapas de desarrollo, aunque se encuentran en fase 3. Pero les faltan más datos y probablemente no sean de una producción tan internacional. Y después las dos de las que vamos a hablar ahora son, una de ellas es totalmente novedoso, la plataforma que utiliza no ha sido utilizada antes en otro tipo de vacunas, que son las de Pfizer y Moderna, que utilizan lo que se llama ARN mensajero. ¿Qué es el ARN mensajero? Es un tipo de material genético que lleva la información a las células de la persona que está siendo vacunada, introduce la información sobre la proteína más particular del virus, que es la proteína que llamaremos de aquí en más Spike o S, llevan esa información a nuestras células producen la proteína que nuestro sistema inmune va a reconocer como extraña y va a disparar esa cadena de eventos que les mencioné. Esas son las más novedosas y no hay antecedentes sobre estas vacunas. Por lo cual mucha gente está expectante diciendo, bueno, ¿y qué puede ocurrir? ¿Qué efectos puede traer? Bueno, eso se comentará luego. Y después la Sputnik es parte de otro grupo de vacunas, como la CanSino, que es una vacuna china, la de Johnson & Johnson, que es de Estados Unidos, la de AstraZeneca y Sputnik. Esas 4 vacunas tienen una plataforma que se denomina de adenovirus. El adenovirus es un transportador, supongamos un transbordador espacial, que lleva también un trocito de material genético del virus, siempre el mismo que mencionamos, el de la proteína S del virus. Y cada una utiliza un transbordador diferente. El adenovirus no es un virus infectivo, lo único que hace es transportar su carga hasta el interior de las células nuestras, que van a producir la proteína S y de nuevo el sistema inmune. Eso es básicamente las vacunas que tenemos hoy en día en el mundo, digamos. Okay. Doctora Biglione, ¿cuántas vacunas en este momento de las cuales se habla están en la lista, digamos, de las más confiables en este momento por la manera en la que se han elaborado? Bueno, hay que ver a qué llamamos confiables, ¿no? Como dijimos, algunas vacunas, sobre algunas ya tenemos experiencias previas sobre las plataformas. Mismo sobre la vacuna Sputnik, que se basa en vectores, ya hubo experiencia para, por ejemplo, el ébola o el virus del Zika, y actualmente se está ensayando también una vacuna para el VIH. Por otro lado, hay vacunas como la Moderna o la Pfizer basadas en el ARN mensajero, que los resultados hasta ahora vienen muy bien con respecto a la seguridad, pero bueno, es verdad que es una plataforma innovadora, que son nuevas. Y después las vacunas inactivadas, bueno, es como por ejemplo, tenemos una plataforma de siempre, es la vacuna que se utiliza para la poliomielitis, por ejemplo, la SAL, o sea que ahí también hay más experiencia. Vamos a entrar en el tema de estas vacunas que han sido investigadas, estas 2 específicamente, porque, doctoras, hay una gran esperanza, pero al mismo tiempo una gran cantidad de desinformación sobre estas vacunas. Claro, y todo termina en, ¿te vas a poner la vacuna? ¿Verdad? Frente a absolutamente todo. ¿Ustedes cómo reaccionan cuando hay esta desinformación y esta pregunta, ¿te vas a poner la vacuna? Doctora Bober. Yo digo sí, y yo ya me puse la primera dosis de una de estas vacunas disponibles en Estados Unidos. Yo creo que eso va a depender de cada uno, y es muy interesante su pregunta, porque hace minutos estaba escuchando en la radio local de acá de Estados Unidos un programa en inglés, no era un programa latino, en el que una persona hablaba de lo importante que es tratar de difundir
la idea de que deberíamos vacunarnos la mayor cantidad de gente posible, y eso lo puede explicar tal vez Mirna luego. Y la persona entrevistada decía, pero la gente que no se vacuna no le confía al gobierno en Estados Unidos. Y creo que eso a lo mejor tiene que ver, algunas personas no creen en las vacunas, eso es un grupo particular, pero hay otro grupo de personas que tiene miedo porque escucha, no hay suficientes pruebas, se requieren 10 o 15 años para evaluar una vacuna, y hay otras que desconfían en la parte gubernamental, y ocurre eso probablemente en todas partes del mundo. Con respecto a la falta de pruebas de las vacunas, es cierto que la mayoría de las vacunas llevan 10 años como para evaluar, pero primero, la ciencia avanzó mucho en estos años y se pueden realizar las vacunas en periodos más cortos, pero el periodo ese observacional que requieren las vacunas de 10 años, en este momento se está haciendo sobre la marcha, porque la urgencia de este COVID, de esta enfermedad, está apremiando a los científicos y a la gente en general. Yo fui voluntaria no solo por mí de vacunarme, sino también pensando que, bueno, a mi edad puedo ser un caso más de evaluación y considerar, bueno, produjo algún efecto adverso o no, y la observación a largo plazo es importante, porque tengo hijas, familia, gente joven que viene atrás y que quieren tener una cierta seguridad. Doctora, la admiro. Enseguida le voy a pedir el nombre de la vacuna que usted se puso. No se lo digo, en la Pfizer. Se puso la Pfizer en la primera etapa. Sí, acá está Pfizer y Moderna, pero en mi hospital estaban las dos disponibles y los turnos más tempranos eran los de Pfizer. Me gusta Pfizer en particular, es el de la que más datos tengo, pero Moderna creo que es una buena vacuna también. Esas son las que por ahora hay disponibles en Estados Unidos. Ok, ¿cuál haría usted? No sé, ¿cuál es la diferencia entre la Pfizer y la Moderna que están en su cabeza como científica, doctora Bober? Son prácticamente, la plataforma es la misma, las dos son ARN mensajero, los componentes son prácticamente los mismos. Hay algunos componentes que pueden llegar a producir alguna reacción alérgica severa, por eso hay precaución. A mí ni siquiera me dolió la vacuna, o sea, depende de cada uno, pero hay gente que ha tenido reacción previa contra otras vacunas o contra componentes de esta vacuna, que no son el componente principal, sino lo que le llamamos agregados o excipientes. Bueno, de las dos conocía más a Pfizer, tenía datos de respuesta de algunos voluntarios que se vacunaron en Argentina para el fase 3, y la respuesta con respecto a esos anticuerpos que se desarrollan en primera instancia de la respuesta inmune era muy, muy interesante, muy impresionante. De Moderna esos datos no los tenía, pero realmente creo que pueden ser exactamente muy similares. Ok, disimuladamente estamos entrando ya a esta tabla comparativa que ustedes han hecho. Doctora Biglione, antes de ir a esta pausa pequeñita y luego continuar, ¿deberíamos vacunarnos todos? Porque lo que se está haciendo en el mundo para tratar de combatir al menos estas teorías conspirativas que hay de las vacunas, que quieren esterilizar a todos, ¿verdad? Que ya no quieren sobrepoblación, que es una teoría de acabar con la gente de la tercera edad de repente porque ya no se puede sostener económicamente al mundo y todo esto, se vienen tomando algunas determinaciones como para darle un poco de confianza a la gente. Y doctora Biglione, una de estas es vacúnese el que quiera, el que no quiera no se vacune. ¿Qué opina usted de esto? No, yo creo que la vacuna no es obligatoria, por lo menos hasta el momento no es obligatoria, y lo cual está bien. Además, todavía no han terminado la fase 3, pero nosotros no nos tenemos que olvidar, porque a veces parece como que quedaría entre paréntesis, que de lo que estamos viviendo es una pandemia. Y uno puede ver en cualquier país que hay personas que están falleciendo, ¿sí? Y que todos estamos viviendo lo mismo. O sea, es la realidad que no debemos negar, que a veces a partir de que fueron pasando los meses es como que las personas se cansaron, ya dijeron, bueno, acá en Argentina al menos
están saliendo, es verano, vinieron las fiestas, pero no solo las personas de mayor edad son las que corren riesgo, también el personal de salud que está expuesto, que está en la terapia intensiva con los pacientes severos enfermos por COVID, también las personas que tienen otras enfermedades, comorbilidades, como puede ser una diabetes tipo 1 o 2, como es la obesidad, enfermedades respiratorias o cardíacas crónicas, o sea, y después no nos olvidemos que si bien en la minoría de los casos, pero no están exentos, niños y personas adultas jóvenes también han padecido y padecen COVID severo y hay también fallecidos. Entonces, si nosotros pretendemos que el virus deje de circular, lo ideal sería que la mayor cantidad de personas estén vacunadas. Vamos a ir a la pausa enseguida, acá en Fides, y a la vuelta hablamos de los otros datos comparativos de las vacunas, los últimos. Tenemos que hablar, doctora Bober y Biglione, por favor, de estas teorías conspirativas. ¿Hallaron algo ustedes en su comparación acerca de que se quiere esterilizar el mundo o no, para que no se tengan más bebés o acabar con gente de la tercera edad? Y un poquito más adelante hablamos de esta vacuna que está ingresando a Bolivia, que es la Sputnik 5. Así que, por favor, quédense en todo con nosotros. Volvemos enseguida después de esta pausa. No se vayan. Estamos presentando AM antes de mediodía. Medidas de bioseguridad listas. Deliveries listos. Página web lista. Aplicación móvil listísima. Así es, en Pollos Copacabana innovamos para darte lo mejor. Por eso ahora contamos con nuestra aplicación móvil. Descárgala desde tu App Store favorita. Regístrate, ordena, paga y disfruta. Así de fácil. Nos vemos desde tu celular. Pollos Copacabana, como te gusta a ti. ¿Crees que el alcohol en esta pandemia es un amigo? Piensa bien, porque realmente es un gran enemigo. ¿Cómo así esa? ¿Unas cervecitas? Don Antuco, ¿tan temprano? No creo que sea una buena idea. Anímate, así nos olvidamos del coronavirus, pues. No lo sé. En esta pandemia, el alcohol no es un buen amigo, tampoco una solución a tus problemas. Ayudémonos entre todos. Si te cuidas, me cuidas. Gracias, don Antuco. Mejor no tomaremos las cervezas. Vámonos a disfrutar con nuestras familias. ¡Apure! Conviviendo con el coronavirus. Mensajes positivos en pandemia. Soy responsable y te cuido. Este es un mensaje del Programa de Coordinación en Salud Integral PROCOSI y de la Fundación FH Bolivia, con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE. Siga con AM antes de mediodía. Estamos ya de vuelta en Fides, después de esta pausa. Estamos con la doctora Mirna Biglione y Laura Bober, doctoras invitadas hoy a esta entrevista y que son parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET de la Argentina. Son dos científicas que se han dado el trabajo de poder comparar, hacer el análisis comparativo de las vacunas de las cuales hoy se está hablando en esta lucha contra el COVID. Doctora Bober, ¿halló usted en su comparativo, en su estudio, algún indicativo de estas teorías conspirativas de que se quiere esterilizar al mundo, se quiere acabar con la gente de la tercera edad, de que esta enfermedad es una creación de laboratorio para controlar el mundo a través de las vacunas después, doctora? Bueno, no lo hallamos en nuestra comparación, en realidad era más bien como estar leyendo historias de ciencia ficción. Todo el mundo dice el virus fue creado, los virus son así, los virus mutan, los virus cambian, se vuelven más agresivos o menos agresivos, de repente desaparecen de la circulación, este virus se va a quedar probablemente mutando, cambiando un poco, mientras no mute demasiado en la proteína S va a seguir siendo útil la vacuna tal cual está o se irá modificando y adaptando a las nuevas versiones.
pero todo lo que se lee en realidad es en prensa, a lo mejor diarios que son alarmistas, y usted sabrá bien, porque usted está en esto, que las noticias que más venden son las de ese tipo. Mini robots que nos invaden y que nos van a convertir en humanos insensibles o algo por el estilo. Hemos leído de todo, pero por supuesto eso no es científico, no necesitamos, ni lo pusimos en la tabla, ni lo consideramos para eso. Doctora Biglione, bien. Doctora Biglione, me voy con usted, por favor. ¿Qué resaltaría usted de la comparación de estas vacunas? Le pido centrarse y concentrarse un segundito también en el Sputnik 5, por favor, que es de la cual se habla en el país y está a punto de llegar a Bolivia para ser inyectada, especialmente en grupos de primera línea, ahora en la lucha. Previamente yo quisiera preguntarles a esos grupos conspirativos si tal vez son ellos los que quieren limpiar el planeta de seres humanos, porque al no vacunarnos seguiría falleciendo gente, ¿no? Y si dejamos de usar las vacunas, volveríamos a ver niños, adolescentes en sillas de ruedas por la poliomielitis, sarampión, que también lleva a la muerte, y otras enfermedades gravísimas que han sido desterradas. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se escucha, porque a veces algunas personas que están en estos grupos conspirativos utilizan información científica, sacan párrafos y se basan en hipótesis de los trabajos de lo que podría suceder, y entonces en base a eso crean esas teorías, como usted está diciendo, antivacunas o anticonspirativas. Y hay que tener entonces conocimientos suficientes para ir leyendo entre líneas lo que a veces ellos proponen. Con respecto a lo que vos me preguntabas de la Sputnik V, es una vacuna que su mecanismo, como habíamos dicho antes, está basado en vectores, así igual que la CanSino de China o la AstraZeneca, ¿sí? Sin embargo, en la eficiencia, con datos que son menores o menor cantidad de voluntarios en los estudios hasta el momento, porque los estudios siguen adelante, se vio que la eficacia es muy buena y es superior al 90%, como son las vacunas ARN, la Pfizer y la Moderna. De hecho, actualmente hay una tratativa o están llevando a cabo una estrategia para que desde Rusia se colabore con el Reino Unido o con AstraZeneca, digamos, para mejorar la eficacia de esta última, ¿no? Y esto es por una estrategia que se usó en la vacuna, que en vez de usar esos dos, un transportador solo, que es el adenovirus, que explicó la doctora, que llevaba el pedacito de material genético de esta proteína S, en Gamaleya utilizaron dos adenovirus, y esto le dio un beneficio a este tipo de vacuna. Luego es verdad que nos faltan todavía datos, ¿sí? Y para completar un N, o sea, una cantidad de voluntarios similar a las otras dos que hemos nombrado. Pero para otras vacunas también todavía nos faltan datos. Entonces, bueno, yo creo que en las próximas semanas o en poco tiempo vamos a tener esa información. Doctora Bober, ¿qué significa que al Sputnik 5 no haya entrado a la tercera fase? Porque esta noticia se utiliza como que, entonces no se completó de probar qué vacuna están trayendo. ¿Qué significa esto de no completó la tercera fase, doctora? No, en realidad ninguna completó la tercera fase. O sea, la fase 3 están en camino, digamos, se están realizando todas. Se supone que Sputnik avisó que iba a terminar en 6 meses, creo que Pfizer avisó que en 2 años iba a tener todos los datos, pero Sputnik sí está en la fase 3. Lo que ocurre es que ellos en su país y con la autoridad de sus gobernantes, ellos aprobaron la vacuna Sputnik para su población. No hicieron una autorización de uso de emergencia. ¿Cuál sería la diferencia esta? Autorizar es que ya está la vacuna lista para administrar y a lo mejor se hace alguna observación adicional. Pero autorizar de uso de emergencia es algo que es reversible. O sea, si uno autoriza y de repente ve que algo cambia y que es desfavorable, se puede cancelar esa autorización.
Bueno, en Rusia ellos autorizaron directamente la vacuna Sputnik y Argentina ha comprado y está administrando basada en los datos que seguramente ellos les compartieron, pero que no hicieron completamente públicos porque dicen que van a publicar. La vacuna Pfizer y Moderna también están en su fase 3. Lo que pasa es que ya publicaron el adelanto de lo que fueron analizando. O sea, todas esas, más todas las demás que mencionamos, CanSino, AstraZeneca, todas están en fase 3. Lo que pasa, por ejemplo, Pfizer y Moderna presentaron sus datos a FDA, FDA dio autorización de uso de emergencia y después publicaron el fase 3, en el punto en el que está analizado. Sputnik hizo eso en su país probablemente. Y un dato interesante que me parece importante destacar, que en Estados Unidos estas dos tienen autorización de uso de emergencia, bueno, Canadá la tiene aprobada. O sea, en Canadá se aprobó directamente la vacuna Pfizer. Eso habla de las distintas políticas de salud en cada gobierno. Deciden en base a cómo se está llevando adelante esta enfermedad y el manejo de la enfermedad en sus países. Doctora Bober, perdón, la pregunta es entonces si hay alguna vacuna, si todas están todavía en tercera fase, 100% segura de ser administrada. Los gobiernos están todavía entonces con signos de interrogación de última etapa, por decirlo así. Sí, eso es así y es lo que comentaba antes. Para que una vacuna, digamos, en las voces de aquellos que se oponen a las vacunas dicen, o de los que tienen miedo, faltan 10 años. O sea, yo me retrotraería un poco en esta pandemia. En julio estaban todos desesperados que querían una vacuna. Después en octubre estaban todos desesperados que no puede ser que estas vacunas estén listas y se requieren 10 años. Y ahora que las vacunas están llegando, hay muchos que quieren vacunarse y no hay. Acá, por ejemplo, en Texas, dispusieron un número de vacunas y ya están, digamos, cubiertas esa primera dosis, no hay más lugar, tienen que esperar que vengan más para seguir dando la primera dosis. O sea, todo esto lleva a pensar que, bueno, la falta, se me perdió ya cuál era la pregunta suya. Sí, claro, porque a ver, es decir, tenemos gobiernos que están en este momento analizando comprar la vacuna sin que ninguna haya terminado la tercera fase, ¿no es cierto? Sí. Entonces estamos todavía con signos de interrogación si realmente al 100% estas vacunas son efectivas. ¿Eh? Sin duda, efectivas aparentemente son, pero esos valores que nosotros encontramos de 90% para arriba, cuando se vacune masivamente la población seguramente va a disminuir, porque Mirna seguro tiene datos de otras vacunas que esa eficacia de más del 90% en general es 70% o menos. Pero lo importante es que la seguridad hasta ahora, a corto plazo, está demostrando que hubo algún caso en esos 40.000 evaluados que falleció la persona vacunada, pero no se le atribuye a la vacuna en sí. Y los efectos a largo plazo, lamentablemente, los vamos a saber sobre la marcha. Porque esa observación a 10 años, bueno, ahí se sabrá. Hay que tener en cuenta que cada vez que aparece una vacuna nueva o un hallazgo científico nuevo, en muchos casos tuvo detractores. Y después con el tiempo se fue demostrando que esto progresaba. Incluso si usted lee el prospecto de cualquier medicamento, yo trabajo en mi hospital con anticuerpos monoclonales, los anticuerpos monoclonales tienen un montón de contraindicaciones y son una terapia para cáncer. Y si usted lee las contraindicaciones piensa, bueno, no me lo daría, pero uno tiene que evaluar el costo-beneficio. Bien. Doctora Biglione, concordará conmigo de que, claro, esto de la tercera fase crea dudas y las dudas crean miedo, ¿no es cierto? Yo quería aclararle interrumpo, disculpa, pero hay algo que para que se entienda y recordar, que igual la fase 1 y 2, que son las que están publicadas, de las 3 vacunas de las que estamos hablando, se encargan sobre todo de evaluar la inmunogenicidad, o sea, si dan respuesta, pero además la seguridad, ¿sí?, de las vacunas con respecto a los efectos adversos. Si bien esa seguridad se sigue evaluando luego en la fase 3, pero para que pase a la fase 3, esa fase 2 tiene que haber sido positiva, ¿no? Y todas pasaron esa fase.
porque si no entendemos esto, vamos a proponer todos los miedos y las dudas en que esta fase 3 no está terminada. Sin embargo, ya estamos hablando de 40.000 personas y actualmente esto cuando hicimos la tabla, actualmente es una mayor cantidad de personas que están siendo vacunadas, y en Rusia, donde la Sputnik V fue aprobada, se está aplicando en forma masiva. Además, lo que tenemos que entender es que si hablamos de uso de emergencia, es como cuando se nos está incendiando la casa, no vamos a salir tranquilos por la puerta, vamos a salir apurados. Entonces, la autorización de uso de emergencia y esta rapidez para llegar a un resultado que la verdad que la ciencia ha logrado un avance impresionante, y además era de esperar, porque muchas de las plataformas de estas vacunas, no es que empezaron ahora con el SARS-CoV-2, empezaron antes con el MERS, con el SARS-1, las vacunas vectoriales ya se venían estudiando antes, y bueno, ante esta pandemia ya tenían una base para arrancar a estas investigaciones nuevas contra el coronavirus. Pero un uso de emergencia es porque hay una pandemia. Entonces tenemos que tener en cuenta también lo que es riesgo-beneficio. Yo prefiero tener un efecto adverso por una vacuna, o si me tienen que rescatar, si te hago una reacción un poco más severa o no, a estar internada grave, intubada, o tener una traqueotomía, o fallecer por el coronavirus, si soy una persona de riesgo mayor de edad, más aún. Pero además, no sé si entro en esa minoría de adultos sin enfermedad que puedo padecer un COVID severo. Doctora Biglione, ¿es la Sputnik la que trae más seguridad, sin embargo? Estamos hablando de las de Moderna y Pfizer. Y la Sputnik, hasta ahora no se han descrito efectos severos en cantidad, pero todavía no. Con respecto a eso, para decir una es más que la otra, faltan un poco más de datos, ¿sí? Pero todas en general están dando resultados de seguridad. Tal vez la Moderna presentó una prevalencia, una cantidad de efectos severos un poquitito más alta que la Pfizer, pero es mínimo con respecto a la cantidad de voluntarios que han sido vacunados. Bien, yo le pondría, no sé si llamarle un ranking, pero en cuestión de más seguridad, primero estaría ¿cuál vacuna? La más confiable, ¿cuál es en este momento? Por los datos que tiene. Yo creo que sí. Es difícil responder. Confiable en cuanto a eficacia son las tres, están dando buenos resultados. Confiable en cuanto a seguridad, hay que esperar, como dijimos, tal vez a igualar el número de cantidad de voluntarios para que la comparación sea válida, ¿se entiende? Claro. Claro, y además, por ejemplo, perdón, acotando un poquito a eso, ahora que se está vacunando masivamente en Argentina y en Rusia ya llevan 800.000 vacunados, por ejemplo, se están recabando esos datos, pero uno no puede decir, bueno, uno tuvo fiebre, el otro se desmayó, el otro... Se están juntando y cuando se envían al Ministerio de Salud, por lo menos eso es lo que pasa en Argentina. Tenemos datos, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, y yo vi que de 2.000 vacunados, me dijeron no los divulgues todavía porque tienen que ir al Ministerio de Salud, de 2.500 vacunados hace una semana, solo 46 habían tenido fiebre, dolor en el sitio de inyección, ninguno tuvo reacción anafiláctica. En los vacunados en mi institución pasa más o menos lo mismo, ya llevamos 8.500 vacunados, estamos hablando de Pfizer y Moderna, las dos una o la otra, y los efectos adversos fueron fiebre, dolor en sitio de inyección, alguna reacción anafiláctica que se resolvió inmediatamente en el periodo de observación post vacuna, porque se observa a la persona entre 15 y 30 minutos, no se le está dando a la gente que tiene ya de historial de efectos adversos importantes. Entonces hay grupos que no están siendo grupos de individuos que no están siendo vacunados porque todavía no hay suficientes pruebas para ellos. Las embarazadas, las que están lactando, gente que ha tenido reacciones importantes a cualquier componente de cualquier vacuna o que tuvo una reacción a la primera dosis. Doctora, me está dando una información sumamente importante. Si llegan las vacunas, lo primero que hay que hacer es separar grupos de riesgo, ¿verdad?
en los cuales todavía no se haya probado o puede ser que produzca algún otro efecto. ¿Me repite esta lista? ¿Mujeres embarazadas? En esos grupos no se está sugiriendo que se vacunen, por lo menos Sputnik directamente los prohíbe, eso está descrito, está contraindicado, está en nuestra tabla, pero hay precaución en el caso de Pfizer y Moderna, embarazadas, las mujeres que están en periodo de lactancia, los inmunodeprimidos que tienen enfermedad de base, Mirna seguramente puede agregar algún otro. Enfermedades infecciosas agudas en curso o enfermedades crónicas que alteren el malestar general, o sea, inmunosuprimidos, personas con trasplante, personas con drogas que están utilizando, por ejemplo, en algunas enfermedades autoinmunes, como puede ser la esclerosis múltiple o el lupus. Bueno, para Sputnik V, todas esas poblaciones aún, algunos grupos de inmunosuprimidos están en debate, están viéndolo, pero en las demás están contraindicados, ¿sí? Y para las Sputnik y Moderna, algunos de los que están contraindicados en la Sputnik están como precaución, o sea que lo pueden hablar con su médico de cabecera y se evaluará si se la van a aplicar o no se la van a aplicar. Lo mismo sucede con los mayores de edad para la Sputnik. Actualmente están estudiando una mayor cantidad de personas mayores de edad en Rusia, y bueno, cuando acá ese grupo no está contraindicado en Argentina y están esperando los resultados porque seguramente van a dar resultados positivos de que se puede aplicar, y entonces cuando esos resultados, para hacer todo en forma prolija y científicamente con datos, se empezará a aplicar acá en Argentina la Sputnik también a mayores de edad. Yo creo que es muy importante de que tener en cuenta que las vacunas, además de los grupos que pueden ser antivacunas o demás, pero al margen de eso, lamentablemente han tomado un partido, una postura de política, se han politizado, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Entonces, como dijo Laura, hay países que para algunas vacunas decidieron el uso de emergencia, la autorización para uso de emergencia, otros la aprobaron, ¿sí? Canadá, Estados Unidos, pues cada uno decidió el gobierno según lo que le pareció lo mejor. Si nosotros no confiamos en nuestras instituciones regulatorias y en el marco legal y regulatorio de cada país, estamos en un problema. Porque nosotros acá tenemos a la ANMAT en Argentina, que fue la que autorizó a la Sputnik para que el gobierno tomara luego la decisión. Entonces, estamos planteando que el debate que a veces se da es sobre la confianza de las instituciones, ¿sí? Más allá de que tengamos que tener los datos objetivos científicos, ¿no? Que fue lo que hicimos y fue la intención con Laura. Bueno, acá están, estos son los datos que existen hasta el momento. Bien. Objetivamente, ¿sí? Doctora Bober, ¿quería decir algo más usted? Adelante, por favor. No, simplemente en la lista y lo que mencionó Mirna, ¿por qué esa decisión, hablando de los grupos de edad, ¿no? La vacuna Sputnik V está, digamos, aprobada o aceptada para un grupo de 18 a 60 años. Mientras que tanto Pfizer como Moderna es para mayores de 16 o de 18. Y usted me puede decir por qué se basaron en eso. Bueno, en el fase 3 de Pfizer hubo 8.000 personas mayores de 65, o sea, ya se evaluó en ese grupo etario. En el de Moderna, 7.000 personas, mientras que en Sputnik 5 no tenían un número considerable de mayores. Lo están haciendo ahora en Rusia, se supone que van a presentar los datos, y es por eso que ellos mismos acotan la edad entre 18 y 60. No es que les vaya a hacer mal, porque después pueden venir a decir, bueno, ahora se puede dar a los mayores de 60, ¿y por qué antes no? No era que les estaba haciendo mal, sino que simplemente no había datos suficientes sobre ese grupo etario, y por eso se recomendaba no darlo. Lo mismo puede pasar con las embarazadas. Tenemos el caso acá, un caso particular de una enfermera amiga joven que se dio la primera dosis de Pfizer, quedó embarazada
y no sabía si darse la segunda o no. Estamos por verlo. Vamos a saber qué decide ella de acuerdo con su médico. Y nada más, muchísimas gracias a la doctora Mirna Biglione y doctora Laura Bober, que nos han atendido en Fides hoy para hablar de este tema de las vacunas. Saque sus propias conclusiones. Amigos, llegamos al final de AM Fides esta mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado a todos ustedes y nos reencontramos mañana desde las 10 de la mañana para hacerle compañía a través de esta frecuencia en radio y televisión. Ya viene la hora del país.